Perú, 25 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar hoy incluyen el desarrollo de megaobras de infraestructura estatal, las estrictas medidas de fiscalización aduanera y tributaria, la dinámica de liquidación de empresas y litigios de marcas, y cómo los procesos legales cotidianos moldean la identidad y el patrimonio de los ciudadanos. Comencemos el debate. Iniciar esto es verdaderamente como tener un acceso privilegiado al código fuente de una nación en pleno funcionamiento. O sea, si lo pensamos bien, es brutal darse cuenta de que la vida entera de un país, con todo ese caos y complejidad que vemos en las calles, al final queda plasmada en movimientos administrativos diarios. Literalmente estamos viendo el sistema operativo de la sociedad ejecutándose en tiempo real. Es una analogía perfecta. Un día cualquiera puede abarcar desde cobrar deudas millonarias o incautar mercancías en una carretera desértica, hasta algo que suena tan mínimo como corregir una sola vocal en un certificado de nacimiento. Todo está conectado en una red inmensa de trámites. Y el hilo conductor de todo lo que queremos desempacar hoy es precisamente conectar esos puntos. Porque, a ver, es muy fácil ver una regulación o un edicto y pensar que es simplemente un papel frío, burocracia pura y dura. Claro, números en una pantalla. Exacto. Pero el objetivo aquí es entender los verdaderos impactos sociales y económicos que hay detrás. Es vital comprender que detrás de cada cifra exacta o de cada resolución hay historias hipertangibles. Estamos hablando de la prevención de desastres naturales que pueden arrasar con comunidades enteras de la noche a la mañana. Totalmente. De la lucha constante contra el contrabando que destruye la economía formal y, en el nivel más básico, de familias tratando de asegurar su futuro, su identidad y la casa donde viven. Cada documento legal termina siendo una radiografía perfecta de la realidad nacional en este momento. Y a ver, desgranemos este asunto empezando por donde el Estado muestra su faceta más implacable. ¿Qué es el rigor de las instituciones reguladoras? Revisando la información, me saltó a la vista cómo opera la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la famosa SUNAT. Sí, cuando esa maquinaria se pone en marcha, parece que no hay margen de maniobra. Es que estaba leyendo sobre las resoluciones de ejecución coactiva, y no dan tregua. Cuando un procedimiento llega a la fase de cobranza coactiva, el Estado ya no está mandando una invitación amable para regularizar la situación, exacto. Ya están con la amenaza inminente de embargo en la puerta. Es el fin de las advertencias. Una vez que se entra a la fase coactiva, el Estado utiliza todas las herramientas legales para asegurar el cobro. Y hay un detalle que siempre resulta revelador en estos casos. La precisión de los montos. Eso, la precisión. Si no son números redondos, no es que digan, bueno, le cobramos 50,000 soles al ojo. Hay una multa aduanera a nombre de un ciudadano, John Edward Montaño Hernández, y el monto es por exactamente 57,890 soles. Ni un sol más, ni un sol menos. O vemos otra, a nombre de Anthony Wilker Briceño por 6,994 soles. Esa precisión quirúrgica te dice que no están calculando al azar. Están aplicando la ley de los delitos aduaneros o la Ley General de Aduanas al milímetro. Claro. Y hay que entender el porqué de esta meticulosidad. No se trata simplemente de rascar fondos para llenar las arcas estatales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de fondo? El objetivo primordial de toda esta estructura es mantener el orden económico y proteger a la industria que sí es formal, a los que pagan sus impuestos. Y lo más interesante es que esto no solo ocurre en escritorios en Lima, mediante cruces de información digital o algoritmos. Se necesita salir a la calle. Tal cual. Requiere operativos físicos reales y muchas veces peligrosos en el terreno. Por ejemplo, hablemos del operativo denominado Sinchi 2. Suena a escena de película de acción. Operativo Sinchi 2 en medio de la carretera. Casi lo es. Imagina el escenario. Es una carretera inmensa. Las autoridades ordenan detener a un autobús interprovincial de pasajeros. Abren las bodegas y, mezclado con el equipaje normal, encuentran mercancía extranjera sin un solo papel que justifique su ingreso legal al país. Fue en el kilómetro 1152 de la Panamericana Sur, en plena región de Moquegua. ¡Wow! En pleno viaje. Sí, y no es un caso aislado. También tenemos el operativo Cori 07, donde intervinieron otro vehículo de transporte interprovincial y terminaron incautando zapatillas, pantalones y shorts de contrabando. Claro.
ropa que entra directo al mercado informal. Exactamente. Esto te muestra la frontera invisible de la legalidad económica. Es una línea que las autoridades tienen que vigilar día y noche, revisando maleteros en las rutas del país. Es increíble el nivel de control. Y ojo que uno podría asumir que esta presión fiscal y reguladora solo recae sobre los contrabandistas de carreteras o sobre las grandes empresas con fines de lucro, pero la realidad administrativa es mucho más ciega en ese sentido. El brazo fiscalizador es larguísimo y también alcanza a quienes en teoría están haciendo el bien. Así es. Si ampliamos el foco de la fiscalización, llegamos a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la famosa APSI. La entidad que supervisa a las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Exacto. Y aquí el rigor es igual de absoluto. Hemos visto resoluciones que exigen el pago de multas verdaderamente fuertes a entidades sin fines de lucro. Sí, montos de 34.055 soles con un céntimo. Con un céntimo, imagínate. Otra vez esa precisión exacta hasta el último céntimo. Y se las imponen a organizaciones como la ONGD, Asociación Construyendo el Futuro para Niños Peruanos, o la ONGD, Asociación Proyecto Mono Tocón. Digo, una asociación que protege a los niños y otra que cuida a los monos endémicos, e igual les cae todo el peso de la ley. Y el aviso que reciben es tajante. Se requiere el pago en un plazo de 10 días hábiles bajo apercibimiento de remitir el expediente directo al ejecutor coactivo. Esto es fundamental para entender el sistema. Demuestra que la exigencia legal y el cumplimiento normativo aplican para absolutamente todos los sectores por igual. La ley es la ley. Tal cual. Al Estado, en términos de fiscalización, no le importa si la misión es benéfica, ecológica o puramente comercial. Si se incumple la norma, la maquinaria actúa. Pero a ver, con tanta multa y tanto operativo, uno pensaría que todo es castigo. Todo ese dinero y todo ese control burocrático tiene que canalizarse hacia algo positivo, ¿verdad? Y ahí entramos al tema del crecimiento y la prevención. Es súper revelador ver cómo fluye el capital hacia el desarrollo local mediante mecanismos de participación privada. Como las famosas obras por impuestos. Exacto, donde las empresas financian infraestructura pública a cambio de no pagar esos montos directamente a la SUNAT. Es un mecanismo muy dinámico. Y lo que revelan estas aprobaciones de proyectos es una radiografía perfecta de las prioridades locales de cada rincón del país. Claro, y hay contrastes que te dejan pensando. Por un lado, tienes a la Municipalidad Distrital de Colquemarca, allá en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Ellos buscan financiar la creación de un servicio de movilidad urbana que es básicamente arreglar y pavimentar 12 calles. El proyecto tiene un costo referencial de casi 792.000 soles y un plazo de ejecución de 420 días. Es una obra modesta, directa, de esas que cambian la vida diaria del vecino que antes pisaba barro y ahora pisará asfalto. Una obra de impacto inmediato en la calidad de vida comunitaria. Definitivamente, pero luego giras la mirada hacia el sur, a la Municipalidad Distrital de Tiabaya, en Arequipa, y ves que impulsan un megaproyecto monumental. Estamos hablando de más de 12 millones de soles destinados al mejoramiento de la habitabilidad institucional. ¿Y qué significa eso en la práctica? Básicamente modernizar su propio palacio municipal, con un plazo proyectado de 480 días. 12 millones para la sede de la alcaldía frente a 700.000 para 12 calles. Son dos enfoques completamente distintos de cómo concebir la inversión pública a nivel local. Totalmente. Y ambos proyectos, a pesar de esa diferencia abismal en el presupuesto y la finalidad, requieren exactamente del mismo andamiaje legal, los mismos expedientes y aprobaciones para poder existir. Pero si alejamos un poco más la cámara y miramos el panorama de infraestructura a nivel estatal, encontramos movimientos que tienen implicaciones de vida o muerte. Y aquí entra a tallar la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN. Que suele ser una entidad súper silenciosa de la que casi nadie habla en el día a día. Silenciosa pero dueña de casi todo el suelo. Fundamental, sí. La SBN es la dueña del suelo del Estado. Y hemos visto cómo están inscribiendo dominios inmensos a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. Específicamente se están cediendo extensos terrenos en la región de Ancash, en áreas ubicadas en los márgenes de los ríos Casma, Sechín y Grande, abarcando sectores enteros como Casma, Buenavista y Yaután. Y aquí es vital recalcar algo.
Estos terrenos no son para construir un nuevo palacio municipal de 12 millones, ni para hacer un centro comercial. Tienen un propósito mucho más crítico. Exactamente. El propósito de estas inscripciones de dominio es la creación de servicios de protección ante inundaciones. Quienes viven cerca de un río saben perfectamente que ese simple trámite, ese papel firmado en una oficina en Lima, transfiriendo un terreno, es el primer paso indispensable. La semilla legal, digamos. Es la semilla legal para poder meter maquinaria y construir defensas ribereñas. Sin ese papeleo inicial no se puede poner un solo saco de arena o construir un muro de contención. Es literalmente la burocracia actuando como un escudo preventivo para salvar vidas y evitar que las cosechas desaparezcan frente a los desastres naturales. Es la diferencia entre perderlo todo en el próximo desborde o estar protegido. Cambiando de marcha, hay algo que me voló la cabeza revisando todo esto, y es el ciclo de vida corporativo. Es casi biológico. Las empresas nacen, pelean a muerte en el mercado y eventualmente también mueren. El proceso para aniquilar legalmente a una empresa es tan complejo como el de crearla. Es lo que llamamos la etapa de disolución y liquidación. Sí. Y vimos los comunicados formales de empresas como Soluciones Logísticas Comerciales SLCSAC o Libelor SAC que están en ese proceso. Pero el caso que me pareció una joya para entender este final es el de Inversiones BI SAC. Presentaron su balance final de liquidación y es de una pulcritud matemática absoluta. Cero absoluto, no. Tal cual. Total activo, 0 soles. Total pasivo, 0 soles. Es la aniquilación contable perfecta. Se cierra el capítulo empresarial, se apaga la luz, no le debes a nadie y nadie te debe nada. Es el cierre ordenado ideal al que toda liquidación aspira. Pero por supuesto, antes de llegar a ese cero absoluto, la existencia de cualquier empresa está marcada por batallas constantes. Y las guerras más encarnizadas no siempre son por el dinero en efectivo, sino por proteger la identidad en el mercado. Aquí el campo de batalla es el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Donde se pelean las marcas. Así es. Y esto nos recuerda que una marca, ese activo intangible, muchas veces vale más que todas las fábricas o inventarios que posea una corporación. La propiedad intelectual es un territorio de disputa implacable. Y vaya disputas. Involucran a verdaderos gigantes globales usando el país como su ring de boxeo. Por ejemplo, me pareció loquísimo el caso de Miniso Hong Kong Limited. Ah, sí, el caso de la clase 21. Ese mismo. Tuvieron que meterse en un proceso legal para vencer la oposición presentada por una empresa local llamada León Plast SAC. Al final, la autoridad le dio la razón a la compañía asiática y lograron registrar su marca para una cantidad enorme de cosas. Utensilios domésticos, artículos de cocina, cristalera, porcelana, todo bajo esta famosa clase 21. Te demuestra lo feroz que es el mercado interno y cómo tienen que proteger sus franquicias al milímetro. Y el alcance de estos litigios es completamente internacional. Hay un caso que ilustra esto a la perfección y es casi cómico si lo piensas. Hablamos de una acción de cancelación interpuesta por la corporación suiza Healthco Licensing AG contra la marca Decados. Lo fascinante es que el titular de esta marca Decados es una empresa constituida en los Países Bajos, Damiano Licensing BV. O sea, tienes a una corporación de Suiza y a otra de los Países Bajos pagando abogados para pelearse con uñas y dientes en una oficina en Lima por el derecho a usar una palabra. Tal cual. Es nuestro país sirviendo como un tablero de ajedrez corporativo para el comercio global. Muestra la interconexión extrema del derecho moderno. Si vas a vender en este territorio, tienes que defender tu terreno legalmente, aquí, usando las herramientas universales de protección intelectual. Pero oye, bajando un poco a la tierra, alejémonos de las multinacionales suizas y de los megaproyectos de 12 millones para adentrarnos en cómo esta inmensa maquinaria toca la vida cotidiana de las personas. Porque la burocracia también se mete en nuestra identidad más íntima, en nuestra salud y en nuestro barrio. Y eso se ve en todos los niveles. Sí, un ejemplo excelente de esto es lo que ocurre con el cuidado ambiental a nivel de distrito. En Surquillo, vi que la Clínica Detecta, que es un centro oncológico muy conocido, lanzó una convocatoria pública para un taller participativo.
El famoso PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Exacto. El objetivo es presentar su plan y recibir los aportes de los vecinos. Me parece brutal porque es una ventana real donde la comunidad tiene la oportunidad de alzar la voz e influir directamente en cómo los servicios de salud de su propio vecindario manejan sus residuos y su impacto ambiental. No es una decisión a puertas cerradas. Es un mecanismo donde la burocracia fomenta la participación ciudadana. Pero si queremos hablar de un nivel de interacción legal verdaderamente personal, tenemos que hablar del RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Nuestro documento de identidad. Sí, y cuando analizamos los edictos de rectificación, uno se da cuenta de lo increíblemente frágil que es nuestra existencia documental. A los ojos del Estado, uno es exactamente lo que dicen sus papeles, nada más. Y un simple error de tipeo te puede arruinar la vida administrativa. Por un desliz en un teclado hace 30 años, requiere de un proceso formal estricto para solucionarse hoy. Vemos casos de ciudadanos solicitando formalmente que se rectifique su nombre de Jesús Ignacio, escrito con I latina, a Jesús Ignacio con Y. Por una sola letra. Por una letra. O el caso de una madre que tuvo que hacer un trámite extenso para actualizar el acta de nacimiento de su hija menor de edad solo porque necesitaba cambiar el documento registrado de un número de pasaporte antiguo a su actual número de DNI. Y claro, suenan a trámites menores. Suenan a papeleo menor, pero piénsalo. Sin esa corrección, esa persona no puede firmar un contrato válido, no puede cobrar una herencia y a veces ni siquiera acceder a un servicio de salud estatal. Y hablando de cobrar herencias, ahí es donde el derecho choca de frente con la mortalidad y el patrimonio familiar. Es abrumador ver diariamente la cantidad de actividad notarial y judicial de personas que buscan ordenar lo que la falta de previsión dejó en el aire. Las sucesiones intestadas. Exacto. Hay incontables edictos de sucesiones intestadas en todas partes, desde Tacna hasta Chiclayo. Decenas de familias enteras acudiendo a los notarios porque el abuelo o la madre falleció sin dejar un testamento. Es un recordatorio durísimo de lo importante que es planificar legalmente nuestras vidas antes de que sea tarde. Y cuando no se trata de herencias por muerte, se trata de intentar formalizar lo que en la práctica ya se posee desde hace décadas. Para eso existe la prescripción adquisitiva de dominio. Que es como un salvavidas legal, ¿no? Es exactamente un salvavidas legal por el cual, si demuestras que has poseído algo de manera pacífica y continua por mucho tiempo, el Estado finalmente te reconoce como el dueño formal. Y la diversidad de cosas que la gente busca formalizar cuenta la historia económica del país. Vi que hay esfuerzos legales inmensos solo para regularizar la propiedad de casitas de 90 metros cuadrados como pasa en la urbanización 15 de septiembre en Chiclayo. Imagínate vivir años en una casa y no tener el papel que dice que es tuya. Y no se limita a las casas o los terrenos. Los vehículos también entran aquí. Hay un caso en Tacna de un proceso legal larguísimo para formalizar la titularidad de un camión Kia Bongo del año 1988 de color blanco. Un camión de casi 40 años. Uno se pregunta quién se mete en juicios o trámites notariales por un vehículo tan viejo. Pero claro, detrás de ese reclamo no hay un afán de coleccionista, hay una historia de pura subsistencia. Ese camioncito seguramente es la herramienta de trabajo de una familia, pasó de mano en mano con contratos verbales, hasta que un día el nieto necesita el registro formal para conseguir un permiso de transporte o venderlo y se topa con la pared de la legalidad. Es en esencia la vida humana desordenada y real tratando a la fuerza de encajar en los moldes estrictos del derecho. Y bueno, cuando pones todas estas piezas juntas, el panorama que se forma es fascinante. Hemos recorrido el pulso vital de la organización social, desde esa firmeza implacable del Estado, abriendo bodegas de buses para interceptar zapatillas de contrabando en la Panamericana Sur o cobrándole multas exactas a ONGs protectoras de monos, hasta la planificación estratégica que transfiere un terreno para construir un muro que salve a Casma de una inundación. Pasando por las disputas corporativas internacionales. Tal cual, hemos visto a corporaciones suizas y holandesas usar nuestras oficinas para pelear por sartenes, hasta llegar a la intimidad absoluta de una familia en Tacna intentando poner a su nombre un viejo camión del año 88, o alguien rogando que le cambien la I por una Y en su nombre para poder existir legalmente. Todo este flujo incesante desde los millones hasta los céntimos es la verdadera anatomía del Estado. Y todo este recorrido nos obliga a detenernos un segundo
y pensar en la profundidad de esa estructura invisible que nos sostiene. Es imperativo considerar cuántos aspectos de nuestra rutina diaria, desde el asfalto que pisamos hasta el nombre exacto con el que el mundo nos reconoce, están literalmente colgados de un fino hilo de tinta en un registro oficial o de un dato en un servidor gubernamental. Es una reflexión profunda. Nos deja con una gran interrogante. ¿Qué pasaría realmente si uno de esos eslabones registrales fallara masivamente o se perdiera en el tiempo? Al final del día, ¿somos dueños absolutos de nuestro entorno, de nuestra casa y de nuestra identidad? ¿O dependemos irrevocablemente de que un archivo estatal valide cada mañana quiénes somos y que nos pertenece en este inmenso sistema operativo llamado sociedad?